Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este jueves día 27 de marzo de 2025. De nada se está hablando más estos días que del rearme de Europa para hacer frente a la amenaza de Rusia después de la deserción de Estados Unidos. Y hoy no es una excepción, hoy se está hablando de eso mucho. No como ayer. Ayer teníamos que contarles el debate que se produjo en el Parlamento de nuestro país, donde el presidente del Gobierno fue incapaz de concretar nada. Sin embargo, hoy se está hablando porque ha habido otra cumbre mucho más trascendente que la de ayer, esta vez en París, que ha reunido a 30 países. Estaba España también. Es verdad que no sabemos nada a estas horas, a las 4:01, del papel que ha representado nuestro país en esa reunión. Ha habido otros países que sí que han querido asumir un liderazgo claro y además han querido adoptar medidas concretas. Vuelvo a repetir, no como ocurrió ayer en el Parlamento de nuestro país, donde no se habló para nada de medidas concretas. El anfitrión, dado que la reunión era en París, era Emmanuel Macron, y en una rueda de prensa que se ha producido hace un par de horas, Macron ha salido para ya dar a conocer una medida que implica, de momento, a Francia y al Reino Unido, que es el envío de un ejército franco-británico para ayudar a las fuerzas ucranianas. El presidente francés, mejor dicho, lo ha explicado de esta forma. El primer ministro británico y yo hemos dado mandato a nuestros jefes del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas para que un equipo franco-británico sea delegado en los próximos días a Ucrania y pueda trabajar muy estrechamente con nuestros socios ucranianos, que también han implementado este mecanismo para preparar precisamente en todos los ámbitos lo que será el formato del ejército ucraniano del mañana. Bueno, ha dicho también Macron que habrá más países. No ha querido citar ningún nombre. De momento ha hablado solo del ejército franco-británico. Dicen los expertos que, claro, Alemania todavía no tiene el nuevo gobierno, porque el nuevo canciller todavía no ha tomado posesión. Y cuando el señor Metz, el democristiano que ganó las últimas elecciones, tome el poder, pues probablemente Alemania también dé un paso al frente y se sume a este ejército franco-británico, y en todo caso se da por seguro que los países bálticos van también a participar. No hay ninguna noticia de lo que va a hacer España, vuelvo a repetir. Ha habido más comparecencias para hablar de más cosas concretas. Ha comparecido también Zelensky, que era uno de los mandatarios, uno de los dirigentes que estaban en esa reunión parisina. ¿Y qué ha dicho? Además en términos de emocionada gratitud, porque de lo que se ha constatado, para lo que ha servido esas reuniones, para dejar clara que hay una unidad, no solo europea, básicamente europea, pero también de otros países occidentales que no son estrictamente europeos, dispuestos a apoyar a Ucrania sin ningún tipo de flaqueza. Zelensky ha pedido una cosa y la ha conseguido, de los países europeos, de sus aliados europeos, y es no levantar sanciones contra Rusia, que es lo que está pretendiendo conseguir poco a poco el señor Trump, hasta que Rusia no se comprometa con la paz. No levantar ningún tipo de sanciones hasta que Rusia detenga la guerra. Hace falta más presión, más paquetes de sanciones. Y el segundo punto, como has dicho, que son nuevos paquetes de defensa para Ucrania. Hemos escuchado a los líderes y hemos visto que hay una voz común para ver que todo el mundo ha entendido que ahora mismo lo que se ve es que Rusia no quiere ningún tipo de paz. Habla el señor Zelensky de una voz común. Yo no sé si eso hay que interpretarlo como una voz unánime, porque les digo, Macron, cuando ha dado a conocer ese anuncio del ejército franco-británico, ha dicho que es una decisión que se ha adoptado no por unanimidad, es decir, que ha habido países discrepantes, aunque no conocemos la letra pequeña. Esta decisión de no levantar sanciones a Rusia, pues tampoco sé si se ha adoptado con unanimidad o no, porque tampoco conocemos la letra pequeña. Habla el señor Zelensky, como han escuchado ustedes, de voz común. Y luego hay una tercera opinión, una tercera valoración o declaración política, como ustedes quieran, que también me interesa dar a conocer, porque creo que resume bastante bien cuál es el clima que se está generando en los países europeos y, sobre todo, que esto es lo más importante para mí, aquellas personalidades políticas, aquellos líderes políticos que están queriendo efectivamente ejercer ese papel de liderazgo.
hemos escuchado a Macron y ahora vamos a escuchar a Starmer, que es el primer ministro británico. ¿Por qué? Pues porque él, aparte de comprometerse con Francia en el envío de esas fuerzas que ha anunciado el señor Macron, ha querido también dejar muy claro que aunque no pertenece a la Unión Europea, Europa entera va a estar al lado de Zelensky. Ha habido un apoyo muy firme. El resultado de la reunión es que muchos países van a seguir con Ucrania. Desde hace 3 años estamos con Ucrania y lo seguiremos haciendo durante el tiempo que sea necesario. Bueno, la pregunta que nos hacemos aquí en España es, bueno, ¿y en todo esto nosotros qué papel jugamos? ¿Cuál ha sido el rol que ha desempeñado el primer ministro de nuestro país, el presidente Sánchez? Pues yo no lo sé, de verdad que no lo sé. No lo sé porque no hay ninguna crónica. Es verdad que todavía pues, se podrán producir comparecencias a lo largo de la tarde. Espero que nos cuenten qué es lo que ha dicho el señor Sánchez, si es que ha dicho algo, o que el propio Pedro Sánchez protagonice alguna rueda de prensa y nos cuente cuál es su visión de la jugada. Pero de momento, a las 4 y 7 minutos, no se lo puedo contar porque no tengo ninguna información al respecto. Lo único que les puedo decir es lo que ha contado esta mañana aquí en España la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. El Gobierno, esto ya lo sabemos, ayer solemnizó el compromiso de incrementar el gasto militar. ¿Cómo lo iba a hacer? No lo sabemos. ¿En qué cantidad? Tampoco lo sabemos. ¿Hasta qué límite del PIB? No lo sabemos. ¿Qué sabemos? Pues que el Gobierno, lo ha dicho María Jesús Montero, está viendo la posibilidad de acogerse a la fórmula que la Unión Europea ha establecido para poder romper, digamos, la disciplina fiscal y gastarse más dinero siempre que ese dinero lo gastemos en material defensivo. Escúchenlo. Igual que la DANA no ha competido con el gasto en otras partidas que el Gobierno de España tenía que impulsar, el gasto en defensa no competirá con otras partidas que el Gobierno de España tiene que impulsar, en este caso gasto social. Eso se hace a través de la activación de la cláusula de escape, que tendremos que ver cómo se concreta, como dije antes de ayer, en función también del formato que elija la Comisión Europea. Claro. ¿Cuál es el problema? Bueno, hay varios problemas. Vamos uno a uno. El primer problema, que los socios, o por lo menos algunos socios del Gobierno, no se creen eso que ayer dijo el presidente del Gobierno y que hoy ha repetido María Jesús Montero, de que el incremento del gasto militar no va a ir en detrimento del gasto social. Eso no se lo creen. La prueba más evidente de que no se lo creen es que hoy Yone Belarra lo ha dejado manifiestamente claro. Bueno, yo me fío del primer ministro de Finlandia y del secretario general de la OTAN, que han dicho clarísimamente que para hacer este aumento del gasto militar que se propone abordar Europa hay que hacer recortes en los servicios públicos y me temo que es lo que va a pasar. No sería la primera vez que Pedro Sánchez nos engaña. Este es un problema que ya conocíamos porque ayer también se puso de manifiesto en ese debate parlamentario, pero hay otro problema. Y un problema que a mí me parece que va a tener muy difícil solución. ¿Qué decía María Jesús Montero en el testimonio que acabamos de escuchar? Aparte de que no se va a detraer dinero del gasto social, que están tratando de utilizar esa fórmula de la vía de escape para poder incrementar el déficit siempre que ese dinero se destine a gasto militar. ¿Cuál es el problema? Que si efectivamente se acoge esa vía, tiene que sujetarse el Gobierno de Sánchez a una serie de condiciones muy estrictas, entre otras, presentar una ley que tendría que ser votada en el Parlamento de nuestro país. Lo explica muy bien Maite Loureiro. Fuentes comunitarias advierten de que la cláusula de escape a la que podría acogerse el Gobierno para saltarse las reglas fiscales y poder así invertir en defensa lleva aparejada una serie de condiciones, además de un plazo muy concreto, el mes de abril. Para esa fecha el Ejecutivo debe presentar un plan sobre qué, cómo y cuándo piensa utilizar el dinero para llegar al 2% del PIB, cifra ya caduca que podría superar incluso el 3% a partir de junio. La otra fecha clave porque es cuando la OTAN pondrá sus propias condiciones para seguir formando parte del club. Fuentes del Gobierno reconocen que trabajan con ambos escenarios y la posibilidad de que todo deba articularse con una ley orgánica, lo que le deja en manos otra vez del Parlamento, por mucho que pretenda esquivarlo. A esto se suma que Europa va a fijar unas normas sobre qué se admite como gasto en defensa y qué no, lo que deja maniatado a Pedro Sánchez para recurrir a su habitual trilerismo presupuestario y computar partidas que podrían después ser rechazadas por Bruselas. De ahí que el PP advierta de que esta vez no será tan sencillo que pueda engañar a todos todo el tiempo. Claro, aquí la almendra del problema es que efectivamente si esto se tiene que traducir en
aprueban una ley orgánica, esa ley orgánica tiene que ser aprobada por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Y ya sabemos que hasta ahora Sánchez estaba tratando de utilizar un camino que eludiera que hubiera una votación en el Congreso de los Diputados, porque ya sabe que no tiene los votos necesarios entre sus socios. Tendría que recolectarlos entre la bancada de la oposición. Y la bancada de la oposición, por lo menos el principal partido de la oposición, que es el Partido Popular, pues hoy por hoy no parece que esté muy dispuesto a apoyarle. O por lo menos eso deduzco yo de lo que ha dicho hoy el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado. Sin saber cuál es su plan, sin poder explicitar en sede parlamentaria cuánto cree que debe subir el gasto militar en España, sin poder acreditar de qué forma va a ejecutar ese incremento de gasto que se nos exige y sin saber de dónde saldrá todo ese dinero. Y por lo tanto es difícil apoyar a alguien que no se sabe muy bien hacia dónde va. Es verdad que no dice que sea imposible apoyar. No sé lo que pasaría si se tuviera que someter a votación esa presunta ley orgánica, la cláusula de escape. Pero no parece que la predisposición actual del Partido Popular sea la de favorecer los intereses de Sánchez. ¿Qué haría Vox? No tengo ni idea. Lo digo de verdad. Hoy ha hablado el secretario general de Vox, que es Garriga. Le he escuchado con atención. Ustedes lo van a poder escuchar con atención. Yo, que soy torpe, no he sido capaz de saber lo que quiere decir. A ver si ustedes lo consiguen. Distancia infinita con el presidente del gobierno. Luego nosotros no vamos a estar en un escenario donde claramente España, capitaneada por Sánchez, decida que sea Ursula von der Leyen quien decida cuánto debemos de invertir, dónde, cómo. Nosotros defendemos la soberanía nacional, pero sin ninguna duda mejorar la inversión en materia de defensa, pero que sobre todo se vea revertido en los españoles y en las calles de España. O sea, la primera parte de su declaración parece que no, pero luego dice, naturalmente, sí, apoyar el aumento en la inversión de defensa. Por lo tanto, no sé con qué carta quedarme. De verdad, no he entendido lo que quiere decir el señor Garriga, que me perdone. La culpa será mía, no de él. Comprendo que mis luces son más bien, en fin, escasas, pero tampoco me dan para entender a Yolanda Díaz, que ha hablado en representación de Sumar. ¿Qué hará Sumar? Pues tampoco lo tengo muy claro, porque si uno atiende literalmente a lo que dice Yolanda Sumar, estaría en la idea de que Sumar pues no está por la labor de apoyar ese plan que tendría que plasmarse en la ley orgánica que debería votar el Congreso de los Diputados. Escúchenla. Nosotros no estamos de acuerdo con que la posición que tenga que hacer hoy la Unión Europea sea un rearme. 2, creemos que es un gravísimo error que la Unión Europea haya supeditado la política exterior y de defensa a Estados Unidos. Y por lo tanto deduzco la predisposición de Sumar será votar que no, pero ¿se atrevería Sumar a votar que no? Pues no lo sé, porque tampoco ayer quedó definitivamente claro. Parecía en algún momento que la portavoz de Sumar decía, hombre, si el incremento es hasta el 2% del PIB, bueno, si es más del 2%, no. Pero como no sabemos dónde quiere situar la barrera del incremento del gasto militar el gobierno, pues tampoco tenemos todos los datos, las cosas como son. Es curioso de todas formas porque lo que sí que salta a la vista, no hace falta ser un lince ni un gran analista para darse cuenta de que la relación en esto y en otras cosas, luego hablaremos de los problemas que está teniendo también el gobierno para sacar adelante la tributación del nuevo salario mínimo interprofesional, la tributación del IRPF. Bien, pero antes de llegar a eso, queda claro que en este asunto del gasto militar hay una clara discrepancia entre los socios del gobierno. Esta mañana estaba Yolanda Díaz en Radio Nacional de España. Lo que acabamos de escuchar hablando del rearme o del no rearme, lo ha hecho en esas declaraciones a Radio Nacional de España. Y entonces ahí le preguntaban por la cohesión del gobierno, por la eficacia del gobierno de coalición. Y ya en un gesto súper hiperbólico, desde mi punto de vista, Yolanda Díaz ha llegado, escúchenla con atención, a decir esto. Somos un gobierno que es un faro en el conjunto, no de Europa, del mundo. ¿No? Por tanto, más allá de los deseos, a veces no, cuando un gobernante o un político, una política, practica políticas del daño, ¿no? Que lo hemos vivido mucho esto, creo que se equivoca. Ya, bueno, en fin, yo porque soy viejo voy a hacer es que esto me ha recordado unas declaraciones que ustedes, gracias a Dios, como son muy jóvenes, no recordarán. Todavía vivía Franco, estaba en los últimos estertores casi,
Y entonces aparecía Arias Navarro, que era entonces el presidente del gobierno, y en las intervenciones televisivas decía: cuando estoy abrumado por los problemas de España, me asomo a la ventana y veo que en el Pardo todavía brilla una lucecita, la famosa lucecita del Pardo. Y esto me da tranquilidad porque hay alguien que efectivamente vela por nosotros. Bueno, pues aquí no tenemos una lucecita, aquí tenemos un faro, según Yolanda Díaz. Puntos suspensivos. No me quiero extender más porque no tengo tiempo. También ha contado, por cierto, Yolanda Díaz en esa entrevista en Radio Nacional de España, que su hija le ha preguntado si vamos a la guerra, porque está lo del kit de resistencia, causando furor en las redes sociales. Es más, ya se ha metido de lleno en el argumentario, digamos, de la política de cada día. Hoy le han preguntado al ministro de Exteriores por ese kit, y esto es lo que ha dicho el señor Álvarez. Yo creo que no hay que inquietar inútilmente a nuestros ciudadanos. En estos momentos no hay ninguna amenaza ni para la integridad territorial y la soberanía de España, ni siquiera tampoco en estos momentos nadie se está preparando para ninguna guerra. Yo pasaría de la anécdota a la realidad. Ya, bueno, pues yo conozco a muchas personas, algunas de ellas, por cierto, muy cercanas a mí, que se están comprando hornillos, linternas, velas. Yo no sé por qué la gente no se compra velas, que es muchísimo más barato que comprarse linternas. Si te compras linternas tienes que comprarte pilas. Y luego las pilas te tienen que durar. Las velas pueden ser un sucedáneo que, en fin, yo lo sugiero por aquellas personas que están haciendo acopio de latas, de todo lo que hay que acumular para estar 72 horas en una situación de emergencia. Bien, dicho lo cual, vamos al otro gran asunto que enfrenta a los socios del gobierno. Se lo decía hace un momento. Mañana viernes se reúne la mesa del Congreso y ahí se tiene que dilucidar si se mantiene o no se mantiene el veto a una propuesta que había hecho por una parte el Partido Popular y por otra parte Sumar, vetada por el gobierno, para que el nuevo salario mínimo interprofesional no cotice en el IRPF. Ya sabíamos desde ayer que estaban tratando de acercar posiciones Sumar y el PSOE, los dos socios del gobierno. Les voy a poner la secuencia de la situación a día de hoy, a pocas horas de que se vote mañana en la mesa del Congreso. ¿Cuál es el punto de discrepancia? Lo explicaba esta mañana de manera sintética en Radio Nacional de España la propia Yolanda Díaz. El compromiso del salario mínimo, ha de ser el 60% del salario medio neto. Este año, al establecer la tributación, la ministra de Hacienda sobre esa renta, lo que hace es que no garanticemos el 60% del salario medio neto. Eso es lo que pide Yolanda Díaz. Y el gobierno de momento no se lo da. Eso no quiere decir que el gobierno, es decir, la parte socialista del gobierno, no quiera llegar a un acuerdo. Después de esas declaraciones ha aparecido María Jesús Montero y ha dicho que el PSOE quiere llegar a un acuerdo. El gobierno de España quiere llegar a un acuerdo en el interior de las fuerzas políticas que conforman la coalición y, por tanto, el Ministerio de Hacienda se abre a compensar justamente ese diferencial. Bueno, en concreto, ¿en qué consistiría ese acuerdo? Sabemos que quiere llegar a un acuerdo. Luego ha explicado por dónde va la sugerencia de la parte socialista del gobierno. La propuesta que trabajamos es de compensación. Estamos viendo técnicamente en qué consiste exactamente, pero está bien orientado lo que dice de la deducción, en esa deducción que permitiera compensar ese dinero que tendrían que abonar, ese 20%. Bueno, ¿y esto le gusta a Yolanda Díaz? ¿Le basta? Con esta fórmula que propone María Jesús Montero se podría llegar a un acuerdo. Lo ha aclarado la propia Yolanda Díaz. No. El lunes le pasé una propuesta por la mañana a la ministra de Hacienda, ya permítanme, a la desesperada, porque nunca me he encontrado en una posición en la que me dicen voy a vetar y ya está. Nos pusimos a negociar desde el martes y estamos negociando. Yo misma el martes, antes de irme a Bruselas, con la propia ministra y mis equipos y los suyos ayer a lo largo de todo el día. A mí me encantaría decirles que hay acuerdo. No lo hay. Luego lo ha vuelto a repetir, más avanzada la mañana. Sigue sin haber acuerdo todavía hasta ahora. Lo cual no quiere decir que no se alcance esta tarde o esta madrugada o mañana antes de que se reúna la mesa del Congreso. ¿Está dificultando ese acuerdo la mala relación entre Yolanda Díaz y María Jesús Montero, que se ha puesto de manifiesto estos días? Hay fotografías, yo todavía tengo en la memoria la portada de ABC desde hace 3 o 4 días, donde estaban sentadas juntas, pero mirando cada una a un lado y con cara de pocas amigas. Bueno, es que según Yolanda Díaz, esa mala relación
es una especie de bulo. Yo tengo una magnífica relación con la ministra de Hacienda y la aprecio mucho, igual que con dirigentes de la oposición. Pero la política no son las relaciones personales. Bueno, y una noticia más. Saben ustedes que durante estos días, y yo creo que todavía durante los días siguientes, le hemos prestado atención a los intentos que está haciendo Cándido Conde Pumpido, el presidente del Tribunal Constitucional, para evitar que los tribunales de justicia de nuestro país puedan recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentencias como la de los ERE. Y precisamente para tratar de establecer un criterio que impida ese recurso de los tribunales ante la justicia europea, pues el Tribunal Constitucional se ha empezado a mover. Y ayer mandó un requerimiento a la Audiencia Provincial de Sevilla para que les hiciera llegar el auto en el que le decían a las partes implicadas que fijaran una posición ante la posibilidad de que se recurriera ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo que no esperaba probablemente el señor Cándido Conde Pumpido es que la Audiencia Provincial de Sevilla hoy le volviera a plantar cara y le contesta ese requerimiento diciendo: ¿me podría usted explicar, señores del Tribunal Constitucional, para qué diablos quieren ustedes ese papel? Porque si no me lo explican, no se lo envío. Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. En una nueva diligencia a la que ha tenido acceso a Libertad Digital, la sección primera de la Audiencia Provincial de Sevilla expone que, visto el estado de las actuaciones y habiendo recibido oficio del secretario del Tribunal Constitucional solicitando la remisión del testimonio de la providencia de fecha 18 de marzo, se interesa que se justifique la finalidad o razón de ser de tal solicitud. Cándido Conde Pumpido trasladó al Pleno del TC esta semana el conflicto suscitado por la intención de la Audiencia de Sevilla de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por considerar que el Constitucional se extralimitó al anular la sentencia de más de una decena de condenados por los ERE del PSOE de Andalucía, incluida la de los expresidentes regionales Manuel Chávez y José Antonio Griñán. El presidente del Tribunal de Garantías encargará un informe a los letrados del Constitucional para determinar qué competencias tienen los jueces españoles en ese sentido e intentar declarar la nulidad de la providencia. En este contexto, el TC solicita a la Audiencia de Sevilla la providencia. Bueno, es jueves, es 27 de marzo de 2025. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Ángeles Hernández, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Hay algo que está causando mucha inquietud en nuestro país y es que Estados Unidos grabará con un 25% de aranceles a todos los coches que entren por sus fronteras. Si el coche se ha fabricado fuera de Estados Unidos, el importador tendrá que desembolsar un 25% más por el coche. México, Japón, Corea del Sur, Canadá y Alemania son los países más afectados por la política arancelaria. La ACEA ha advertido que los aranceles del 25% no solo afectarán a los fabricantes europeos, sino que también perjudicarán a la industria automotriz estadounidense. La asociación ha instado a Trump a considerar las consecuencias de sus medidas. El portavoz del clúster de automoción del País Vasco, Gonzalo Garrido, se ha pronunciado. No es una buena noticia, pero no es una buena noticia en general, no solamente para el sector de la automoción, sino en general para la industria. Los fabricantes de componentes tenemos que estar en el mercado donde vendemos los coches, es decir, no exportamos los coches, los componentes de aquí para allá. Estamos en México, estamos en Estados Unidos y ahí sí nos puede afectar lo que pasa entre México y Estados Unidos, mucho más que entre Estados Unidos y Europa. En la misma línea de preocupación se mantiene el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que aboga por una respuesta conjunta de Europa. Tenemos que lamentar el anuncio de los aranceles que realizó ayer la administración americana. Estamos convencidos de que esta no es la solución para el sector, ni en Estados Unidos ni en el resto del mundo, ¿no? El sector se enfrenta a retos estructurales de medio y largo plazo y desde luego que con medidas como esta no se va a contribuir a que salga adelante. Y en cuanto a inmigración, hoy el presidente de la Comunidad Canaria, Fernando Clavijo, ha analizado en profundidad el auto del Supremo que ordena que el Estado se haga cargo de estos menores inmigrantes en un plazo de 10 días. Clavijo se ha mostrado satisfecho con la decisión judicial. Bueno, yo creo que cambiaría poder estar en recursos menos saturados, dependiendo del arraigo o no que ya tengan, pues la derivación a lo mejor a otros territorios donde el recurso pues se le puede atender dándole las garantías de protección internacional. Por lo tanto, el hecho de poder estar en unos recursos mucho menos saturados, con muchos menos menores, con una mayor atención,
garantizaría muchísimo más esa protección y, por supuesto, esa integración. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue tachándolo como un reparto discrecional. Las soluciones no pasan por repartir a los menores. Primero esperar a que estén hacinados y una vez hacinados repartirlos. Y entonces de esta manera dar lecciones de solidaridad, etcétera. Me parece de una profunda irresponsabilidad que además esto no venga acompañado ni de negociación con las comunidades, ni de presupuestos, ni tampoco las formas cuando los procedimientos te los saltas. Ayuso no ha sido la única en pronunciarse. La consejera de Juventud y Familia ha respaldado la posición de la presidenta y ha recalcado que el Ejecutivo intenta tapar la situación real. Y nuevos datos relevantes en Cataluña. Según la encuesta del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat de Cataluña, el porcentaje de catalanes que quieren separarse de España ha bajado al 40%, alcanzando un mínimo histórico, según el último barómetro. Más detalles, Luis Colom. Sí, porque el CEO, también conocido como el CIS catalán, señala que el actual presidente de Cataluña, Salvador Illa, volvería a ganar las elecciones con los mismos escaños que tiene ahora, 42, y una intención de voto del 27,2%. Podría repetir gobierno con Esquerra Republicana, que también obtendría los mismos diputados, 20, y con los comunes. El dato más interesante es el de Junts, que sufriría una caída de 7 escaños después del crecimiento de su ala más extrema, Alianza Catalana. Los de Sílvia Orriols pasarían de 2 diputados a 8, superando a los comunes y a la CUP. Pero quien también pierde fuerza es el movimiento independentista en sí, porque según el CIS catalán, solo un 38% de los catalanes estarían a favor de separarse de España. Es el dato más bajo desde 2011, que baja por primera vez de la franja del 40%. Esto se veía venir desde el 2020, donde el no a una hipotética independencia se ha impuesto al sí. No obstante, a pesar de que este movimiento esté de capa caída, el gobierno de España sigue dependiendo de estas fuerzas que promueven la separación de Cataluña del conjunto del país. Y nos vamos a Valencia, porque el Centro de Coordinación Operativa Integrada, conocido como CECOPI, se ha disuelto tras rebajar los niveles de emergencia de los municipios de la provincia afectados por las inundaciones de la Dana del pasado 29 de octubre. En concreto, se ha rebajado al nivel 1 la situación de emergencia en los 28 municipios que todavía se encontraban en nivel 2 y se ha retirado esta situación de emergencia en 71 de los 75 municipios que se encontraban en el nivel 1. Además, hoy el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que sí que están atendiendo a las víctimas. Según alega Mazón, los encuentros no se han hecho públicos para no instrumentalizar a los afectados. Yo creo que el mejor respeto que se puede tener a los afectados es seguir trabajando por ellos y seguir trabajando por sus derechos, y a las víctimas seguir recibiéndolas con la tranquilidad, pero sobre todo con la discreción y con el respeto que se merecen, para ponernos a su disposición de manera absolutamente permanente, que es lo que estamos haciendo. Y en Cádiz han vandalizado el coche de la juez que ordenó las primeras detenciones por el ataque de la narcolancha en Barbate. Juan Jesús Reche. La juez María Eulalia Chanfreut, primera instructora del caso Barbate, que investiga el asesinato de 2 guardias civiles embestidos por una narcolancha, ha sufrido la vandalización de su vehículo aparcado en la puerta de su domicilio particular, al que han pinchado las 4 ruedas y han arrojado pintura negra. La jueza instructora, adscrita a los juzgados de primera instancia e instrucción número 1 y 2 de Barbate, denunció los destrozos en su vehículo el sábado 8 de marzo, según ha informado la Asociación Judicial Francisco de Vitoria en un comunicado. Esa mañana, al ir a coger el coche, se encontró con que tenía las 4 ruedas pinchadas que habían sido rociado con pintura negra en el capó, en el techo y en los laterales, y que el logo trasero de la marca del fabricante había sido parcialmente sustraído. La denuncia presentada en el cuartel de la Guardia Civil de Barbate se acompaña de fotografías de los desperfectos del vehículo, cuya reparación ha tenido que anticipar en parte la juez. El autor o autores del acto vandálico aún no han sido identificados. Por último, la Fiscalía pide 15 años y medio de cárcel para Ángel María Villar, también 7 para su hijo Gorka en el caso Sule. Además, se pide una multa cercana al 1 millón de euros por delitos de administración desleal, corrupción en los negocios, apropiación indebida y falsedad documental durante su etapa al frente de la Federación Española de Fútbol. En casa de Herrero, Es Radio.